Bien, bien, jóvenes, continuamos. A ver, habíamos quedado aquí. Seguiremos. Entonces, les decía que en el primer caso es prácticamente la aplicación a la primera ley de Newton, donde el cuerpo se mueve con velocidad constante hacia la derecha. A ver. Sobre esa misma partícula yo estoy aplicando una fuerza, les decía, ¿está bien? Sí, ya. Estoy aplicando una fuerza en el mismo sentido del movimiento. ¿Vale? El movimiento aquí es hacia la derecha, yo le aplico también una fuerza a la derecha, obviamente que ahora voy a obtener una aceleración. ¿Eh? Pero también podría aplicar esa misma fuerza, pero en sentido contrario al movimiento, como en este caso. Ahora le estoy aplicando una fuerza hacia la izquierda, ¿no? Entonces, voy a obtener también una aceleración hacia la izquierda, que básicamente ya sería una desaceleración, ¿eh? Porque cuando los vectores velocidad y aceleración están en sentidos contrarios, ¿qué ocurre? El cuerpo desacelera. ¿Eh? Y como en este caso, cuando el vector aceleración y velocidad tienen el mismo sentido, bueno, lo que va a existir es un incremento de la velocidad, entonces el cuerpo estaría acelerando. ¿Eh? Bueno, a eso bueno, ahí vamos a ir viendo que existe una relación entre la fuerza neta y la aceleración de un cuerpo. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que va a existir una relación directamente proporcional entre la fuerza aplicada y la aceleración de la partícula. A mayor fuerza aplicada, mayor aceleración yo voy a obtener, ¿vale? Ya sea positiva o negativa, como en este caso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en la primera figura del inciso A, miren, yo le estoy aplicando una fuerza F1, ¿sí? Hacia la derecha. Por lo tanto, a esta masa M, ¿no? Por lo tanto, yo voy a obtener una aceleración A, ¿sí? Hacia la derecha también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a esa misma masa yo le aplico ya no una fuerza F1, sino es una fuerza 2 veces F1, o sea, el doble de la fuerza, si quieren, ¿ya? El doble de la fuerza. Lo que voy a obtener como resultado con respecto a la aceleración va a ser también el doble de esa aceleración. ¿Okay? Se duplica la aceleración si duplico la fuerza. ¿Y qué pasa si le aplico una fuerza F1 medios o la mitad de la fuerza F1, si quieren? La aceleración obtenida también va a ser la mitad. Entonces se darán cuenta, ¿no? Que existe una relación directamente proporcional entre la fuerza neta aplicada y, y la aceleración, ¿sí? A mayor fuerza, como en este caso, mayor aceleración, ¿no? A menor fuerza, menor aceleración. Entonces hay una relación directamente proporcional, ¿sí? Entonces, para que esa relación entre fuerza y aceleración, que es directamente proporcional, se convierta en ecuación, yo necesito una constante de proporcionalidad, que en este caso se va a denominar masa. La masa es una constante, ¿sí? De proporcionalidad. Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y bueno, de esta ecuación yo podría despejar masa o podría despejar aceleración. No importa. Esta es la ecuación principal. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Donde la fuerza la vamos a medir en newtons, ¿no? La masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y la aceleración la medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 newton. ¿Sí? Pero estamos hablando de un concepto nuevo, ¿no? Importante, que es la masa. Yo sé que ustedes están capísimos en este concepto porque en química también lo utilizan mucho, el concepto de masa. ¿Sí? Para nosotros, para los físicos, necesitamos conocer la masa como una medida cuantitativa, ¿no? De la inercia de un cuerpo. Vale decir que un cuerpo, mientras más masa tiene, mayor va a ser su inercia, ya sea del movimiento o del reposo. ¿Vale? A mayor masa, mayor inercia en este caso. ¿Ya? Entonces, la masa representa una medida cuantitativa de la inercia de un determinado cuerpo. ¿Se entiende esta presentación o hay alguna consulta, por favor? Estamos listos para ahora sí aplicar la segunda ley de
Newton. ¿Alguna consulta, duda? Ninguna. Seguimos. Ahora sí podemos aplicar o entender o comprender la segunda ley de Newton, o también conocida como la ley de la fuerza. ¿Sí? Y a su texto, la segunda ley de Newton indica, ¿no? La fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Esa es la segunda ley de Newton. La fuerza aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. En este caso, miren, matemáticamente la segunda ley de Newton sería la sumatoria de fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, o la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo, va a ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración, ¿no? A mayor fuerza, habíamos visto que voy a tener mayor aceleración. Y a menor fuerza, voy a tener menor aceleración, ¿no? Y la masa siempre va a ser constante. Ya hemos dicho, la fuerza se mide en newtons en el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos y la aceleración la medimos en metros sobre segundo al cuadrado. Ahora sí, ¿alguna consulta de la segunda ley de Newton? Licenciado, en la sumatoria de fuerzas, está pues en ahí, ¿no ve? La sumatoria de fuerzas de Y y también de X. ¿No ve, dice? Eh, Muchas veces vamos a tener casos donde un cuerpo, una determinada partícula, solo se mueve en el eje X y en el eje Y está quieto. ¿Ve? Entonces, claro, para el análisis en el eje X, yo debería aplicar ¿qué? La segunda ley de Newton, porque ahí hay movimiento. ¿Ve? Y para el análisis en el eje Y, donde la partícula estaría quieta, aplicaría la primera ley de Newton. O sea, ojo, esto se aplica cuando el cuerpo se está moviendo, ya sea en el eje X o en el eje Y. Ahora, puede darse el caso de que la partícula se mueva en ambos ejes, ¿sí? Con problemitas con velocidades relativas. Y en ese caso, claro, tenemos que aplicar esta ley para ambos ejes. ¿Ya? Pero normalmente, un cuerpo que se mueve en el eje X no debería estarse moviendo en el eje Y. A ver, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Por ejemplo, al hacer este experimento, el que tengo acá, yo estoy jalando. La partícula se está moviendo en el eje X, ¿sí o no? Esta masa M se mueve sobre el eje X, ¿sí? Pero en el eje Y está quieto, ¿no? No se mueve hacia arriba ni hacia abajo. Solamente su movimiento es en el eje X. Entonces, en el eje X yo debería aplicar la segunda ley de Newton. Y en el eje Y debería aplicar la primera ley de Newton. ¿A ver? En este caso, la partícula solamente se mueve en un eje. Pero puede darse el caso de que esta partícula se encuentra sobre otro coche que se está moviendo en el eje X y este se está moviendo en el eje Y. Bueno, podemos complicar si quieren los problemitas. ¿Ya? Vamos a ir analizando problema por problema, no se preocupe. Continuaremos. Yo le hice. ¿Alguna otra consulta de la segunda ley de Newton? ¿Dudas, dudas? Ya, no hay dudas. Ya, seguimos entonces. Ahora vamos en busca de la tercera ley de Newton. ¿Sí? Para analizar la tercera ley de Newton necesito algunos conceptos más todavía. Y bueno, esta relación, la relación que existe entre la masa y el peso de una partícula, es muy importante comprenderla para el análisis de problemas en física. ¿Ya? La relación que existe entre la masa y el peso está aquí, en esta ecuación. ¿Sí? El peso es igual a la masa por la gravedad. Eso dice, ¿no? Esta ecuación, donde B doble para mí, B doble, no es omega por si acaso. B doble representa el peso de una partícula. Y habíamos dicho que el peso es una fuerza. Y si es una fuerza, se mide en newtons en el sistema internacional. ¿Ya? Todo lo que son fuerzas se miden en newtons. La normal es una fuerza, se mide en newtons. La tensión es una fuerza, se mide en newtons. La fuerza de rozamiento es otra fuerza, se mide en newtons. El peso es una fuerza, se tiene que medir también en newtons. La masa es una magnitud escalar, no es un vector, y en el sistema internacional se mide en
kilogramos, ¿sí? Y la gravedad, que para nosotros es una aceleración, la medimos en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esas son las unidades de medidas de la gravedad o aceleración, en este caso, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo en este caso un bloque que está descendiendo, está cayendo, ¿no? En caída libre. ¿Con qué aceleración? Con la aceleración de la gravedad, ¿ya? Entonces, en este punto tendría un peso. Si tiene masa, va a tener peso. Lo que es igual su peso, masa por gravedad. Y en este otro caso, yo tengo el mismo bloque, pero ahora no está cayendo, ¿no? Lo estoy sujetando mediante una cuerda. Esa cuerda se está tensionando hacia arriba, tiene una tensión, ¿verdad? Pero de la misma forma, por más que yo lo esté sujetando, igual este cuerpo va a tener un peso, ¿ya? Va a tener un peso hacia abajo. Entonces el peso, o la relación que existe entre el peso y la masa, bueno, el peso en este caso no depende de si está en caída libre o está sujetado a algún otro cuerpo, etc. El peso es independiente de si está al aire o está sujeto a algún cuerpo. El peso siempre va a ser lo mismo, masa por gravedad. ¿Ya? ¿Alguna consulta de esta presentación? Dice en la diapositiva lo que coloca en la tensión, la aceleración o la gravedad vale cero. Y en Ajá. aquí, ¿cómo sería la ecuación? Dice. Por si acaso aquí, este cuerpo estaría en caída libre, ¿no ve? Por lo tanto, si está cayendo en caída libre, su aceleración va a ser igual a la gravedad. En cambio, este otro ya no está en caída libre, está sujetado. Por lo tanto, no se está moviendo. Su aceleración vale cero, ¿no? La sumatoria de fuerzas vale cero. Es un cuerpo que estuviera en equilibrio, ¿no ve? Este cuerpo estaría en equilibrio. ¿Y Pero el el peso peso, igual sería cero? no. A eso quiero llegar, ¿no? El peso, ya sea que está cayendo, como en este caso, en caída libre, o está quieto o está en equilibrio, como en el segundo, el peso siempre se va a mantener igual, masa por gravedad. O sea, el peso no depende de si el cuerpo está en equilibrio o está acelerando, no depende de eso. Es independiente de si el cuerpo acelera o está en equilibrio. Por eso dice aquí, ¿no? La relación de la misma es independiente de un cuerpo que si está en caída o estacionario o en equilibrio, ¿no? No importa. Eso no influye si quiere. ¿Está bien? Ah, ya, bueno, dice, gracias. El peso siempre va a ser masa por gravedad. Ya, seguimos. Bien, a ver. Relación entre masa y peso. Miren, en el primer gráfico, en esta parte, estamos viendo que tengo una masita de 1 kilogramo. ¿Vale? Una pesita, si quieren, de 1 kilogramo. Al cual yo mediante un dinamómetro, o sea, sujetándolo con un dinamómetro, ya obtengo ¿qué? El peso de esa partícula. En este caso yo tendría la masa. Una cosa es masa, otra cosa es peso, ¿no? Si hago este experimento aquí en la Tierra, yo sé que en la Tierra la gravedad vale 9,81, 9,8 está aquí, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Si yo tengo la aceleración de la gravedad y tengo la masa, ¿qué puedo aplicar? La fórmula del peso. Peso. Entonces, el peso de esa partícula había sido 9,8 ¿qué? Newtons. ¿Verdad? Pero eso es aquí en la Tierra. ¿Qué pasa si me voy a la Luna? En la Luna, esa masita va a tener, sigue, sus 1 kilogramos de masa, pero en la Luna la gravedad ya no es pues como 9,81, ¿sí? La gravedad lunar es 1/6 de la gravedad terrestre, ¿sí? Es aproximadamente 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Es mucho menor, ¿no? A la gravedad que tenemos aquí en la Tierra, ¿ya? Como tengo la gravedad lunar y tengo la masa del cuerpo, yo puedo multiplicar y obtengo el peso. El peso de esa misma pesita, si quieren, pero en la luna. Y su peso sería 1,62 newtons, ya aproximadamente. 1,62 newtons. Miren, en la Tierra, este mismo bloque pesa más, ¿no?, que en la luna. Pesa más, pero su masa es la misma, ¿no? La masa se permanece constante, ya sea que está en la Tierra
ya sé que está en la luna. La masa va a ser constante, no cambia. Lo que cambia, ¿qué es? El peso. ¿Y el peso por qué cambia? Porque depende de la gravedad. Y la gravedad aquí en la Tierra es una, en la luna es otra. Seguramente si me voy a Júpiter, que es nuestro gigante de nuestro sistema solar, la gravedad en Júpiter es pues varias veces mayor al de la Tierra. Ya les he dicho, los planetas son como imanes, ¿no? Mientras más grande es el imán, más poderoso es, ¿no? Su fuerza de atracción. Entonces, la gravedad de Júpiter seguramente va a ser mucho mayor y por lo tanto el peso que ustedes tendrían en Júpiter sería mucho mayor al que tienen aquí en la Tierra. ¿Ve? Entonces, bueno, yo aquí les estoy haciendo un comentario y les digo, ¿no sabías que la gravedad depende de la altitud a la cual se encuentra un cuerpo sobre el nivel del mar? ¿Ve? O sea, no es constante tampoco, ¿ya? Pero se entiende esta parte, jóvenes, que la Sí, masa es claro, se entiende. constante, ¿ya? La masa es constante, lo que puede cambiar es el peso. ¿Eh? ¿Alguna consulta? Ninguna. Ya. Bien. Ahora sí, ¿quién es el primero? ¿Quién quiere ganarse el sello? Yo. Yo, Ya, a ver, daremos paso a las mm, damas por esta vez, ¿ya? A ver, Oh. de rato ya han participado. Damas. la gravedad es Nombre primero. Natalie Fernández. Natalie. ¿Ya? A ver, La gravedad es menor a nivel del mar. Es de 9.775. 9.775. 775. Ya. Sí. Bueno, la pregunta dice, ¿no? El valor de la gravedad en la ciudad de La Paz es menor que a nivel del mar. Eso es lo que me dices, ¿no? A ver, correcto, excelente. Y cierto, el valor de la gravedad aquí en La Paz va a ser menor que esos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado que nosotros conocemos. ¿Ya? Natalie, tienes un punto. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, mientras a mayor altura, menor valor de la gravedad. Esa es la consigna, es lo que se va a tener. ¿Sí? A mayor altura, menor gravedad. Es decir, por ejemplo, aquí en La Paz estamos a 3.600 metros de altura, ¿no? Sobre el nivel del mar. El valor de los 9,81 metros sobre segundo al cuadrado ha sido calculado experimentalmente, pero a nivel del mar. Eso vale decir que es en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Santiago, en Lima, etcétera, ¿no? A nivel del mar. ¿Ya? Cambio aquí en La Paz, eh, ya no. Aquí estamos en las alturas. ¿Ya? Peor todavía en el alto, ¿no? En el alto estamos más altos. Y peor todavía si nos subimos a la punta del Illimani, que está a mayor altura todavía. Seguramente ahí la gravedad va a ser mucho menor. ¿Ya? Tampoco es tanta la diferencia, ¿no? De 9,775 a 9,81 no es mucha la diferencia, ¿no? Pero esa variación hace que tu peso cambie, ¿no? O sea, en teoría, ¿dónde pesas más? ¿En Santa Cruz o en La Paz? ¿Dónde pesarías más? En Santa Cruz. En Santa Cruz deberías pesar un poco más, ¿no? Porque estás más bajo, ¿no? Más abajo, ¿ya? Y aquí en La Paz deberías pesar un poco menos, ¿no? Porque la gravedad es menor. Bueno, más o menos ese es el concepto, ¿sí? Bien, entonces continuamos, por favor. Ya no nos falta mucho. Seguimos. Tercera ley de Newton, o también conocida como la ley de la acción y la reacción, ¿sí? La ley es muy importante. Esta ley, por si acaso, la vamos a aplicar tanto en estática como en dinámica, ¿sí? ¿Qué indica esta ley? Al texto, ¿qué dice? Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto sobre el primero. Vale decir que, según la tercera ley de Newton, las fuerzas vienen en pares, ¿sí? No vienen solitas, vienen en pares.
¿ya? Por ejemplo, aquí claramente se puede observar que la acción, la fuerza de acción, sería la patada que está dando el jugador, ¿no? Que sería este vector, la fuerza del pie del jugador sería sobre la pelota, el pie es A, ¿no? La pelota es B. La fuerza aplicada del pie del jugador sobre la pelota va a ser igual a la fuerza de la pelota sobre el pie, eso es lo que me indica acá, pero de sentido contrario. Entonces, la tercera ley de Newton indica esto. A toda acción, siempre yo voy a tener una fuerza de reacción de igual módulo, pero de sentido contrario. Por eso el signo negativo acá. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta o duda sobre esta diapositiva. A toda acción se pone una fuerza de reacción de igual módulo, pero de sentido contrario. Estos dos vectores tienen el mismo módulo, el mismo tamaño. Lo que no es igual es su sentido. El sentido nomás es contrario. Sentidos opuestos. ¿Ya? La tercera ley de Newton se aplica a todo, ¿no? Si no estudio, no apruebo. ¿Ya? Se aplica a la vida misma. Bien, a ver, ¿no hay alguna consulta o duda? ¿Dudas, No, consultas? listo, está bien. Ya, hemos visto las tres leyes de Newton. Sí, o sea, ya conocemos las tres leyes de Newton. Les repito, la primera y la tercera ley vamos a aplicarla tanto a estática como a dinámica. La segunda ley es exclusiva de dinámica, por si acaso, ¿no? En dinámica aplicamos la segunda ley de Newton porque tiene que haber movimiento. En cambio, en estática los cuerpos están en equilibrio, entonces suficiente con la primera y la tercera ley. ¿Ya? Ahora, por si acaso, hay la cuarta ley de Newton, ¿no? Que ustedes lo han debido estudiar. En colegio se ve también esto, ¿no? De la cuarta ley de Newton. Pero eso ya se aplica a sistemas estelares, ¿no? A análisis planetarios, etcétera. ¿Ya? En nuestro caso, para las leyes del movimiento que nosotros necesitamos, suficiente con las tres primeras leyes de Newton. ¿Sí? Bien. Si no hay más consultas, ahora saldremos de la presentación.